Si arreglas esta chatarra, nos casamos aquí mismo. El rugido del motor se apagó de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen Machado Fuentes, heredera del Imperio Machado, sintió cómo el helicóptero comenzaba a descender sin control. Su corazón se aceleró mientras sus manos perfectamente manicuradas se aferraban al asiento de cuero italiano. Así terminaría todo. En medio de la nada, a merced de un aparato mecánico que le había fallado, el piloto luchaba con los controles, gotas de sudor perlando su frente. Entonces lo vio a través de la ventanilla, un pequeño taller en medio de aquel poblado olvidado, y junto a él, un hombre joven, observando hacia el cielo con una expresión que Carmen no supo descifrar. Lo que ella no sabía era que ese encuentro fortuito con Jairo Guadarrama Ezcarra estaba a punto de cambiarlo todo. El sol castigaba sin piedad la pequeña población de San Miguel Coatlán, un lugar perdido en el mapa, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Las calles de tierra rojiza serpenteaban entre casas modestas de colores deslavados por el implacable sol mexicano. En medio de este escenario aparentemente olvidado por el progreso, Jairo Guadarrama Ezcarra limpiaba meticulosamente sus herramientas en el pequeño taller que había construido con sus propias manos. A sus 28 años, Jairo era conocido en toda la región como el mago de la mecánica. Sus manos grandes y callosas, siempre manchadas con la noble marca del trabajo duro, poseían una sensibilidad casi sobrenatural para diagnosticar y reparar cualquier tipo de motor. No importaba si era un viejo tractor, una motocicleta o incluso los equipos industriales de la fábrica cercana. Si tenía partes móviles, Jairo podía devolverle la vida. ¡Jairo! ¡Jairo!, gritó Tomasito, un niño de apenas 10 años que corría hacia el taller con la respiración entrecortada. Algo está cayendo del cielo. Parece un pájaro gigante. Jairo dejó a un lado el carburador que estaba limpiando y salió al frente del taller, limpiándose las manos en un trapo que siempre colgaba de su cinturón. Entrecerró los ojos y miró hacia el horizonte, donde efectivamente pudo distinguir un objeto que descendía de manera errática. No es un pájaro. Tomasito, murmuró mientras su mente analítica ya comenzaba a trabajar. Es un helicóptero y está en problemas. Sin perder un segundo, Jairo corrió hacia su camioneta, una vieja Ford que había restaurado pieza por pieza. Arrojó su caja de herramientas en la parte trasera y arrancó el motor con un rugido que resonó en todo el pueblo. «Avisa a doña Lupita que prepare su casa para posibles heridos», le gritó a Tomasito mientras se alejaba levantando una nube de polvo rojizo a 15 kilómetros de allí. Carmen Machado Fuentes sentía como su vida privilegiada podía terminar en cualquier momento. A sus 31 años, la heredera del Imperio Machado Oil nunca había enfrentado verdadero peligro. Su existencia transcurría entre juntas directivas, fiestas de alta sociedad y portadas de revistas de negocios que la proclamaban como la reina del petróleo. «Señorita Machado, debe prepararse para un aterrizaje forzoso», gritó el piloto por encima del sonido de las alarmas que inundaban la cabina. «El sistema hidráulico ha fallado por completo». Carmen asintió mientras sentía una mezcla de terror e indignación. ¿Cómo era posible que su helicóptero de $6 millones, revisado apenas una semana antes, estuviera fallando? Alguien pagaría por esto si sobrevivía. Rafael llamó a su asistente personal que se aferraba al asiento con los ojos cerrados. «Rafael, reacciona. Necesito que contactes inmediatamente a la oficina central. Diles nuestra ubicación aproximada». Rafael Domínguez, siempre impecable en su traje Armani, ahora pálido como un fantasma, intentó activar su teléfono satelital con dedos temblorosos. No hay señal, señorita Machado», balbuceó. «Imposible. Ese aparato funciona en cualquier parte del mundo», espetó Carmen, acostumbrada a que la tecnología, como todo en su vida, se doblegara ante su voluntad. «Estamos descendiendo sobre un área montañosa. Interferencia electromagnética natural», explicó el piloto mientras luchaba con los controles. «Veo un claro. Intentaré aterrizar allí». Los siguientes minutos fueron un infierno de metal crujiente, alarmas ensordecedoras y oraciones murmuradas entre dientes. El helicóptero
un elegante Airbus H160 personalizado con los colores corporativos de Machado Oil. Tocó tierra con una violencia que envió a todos contra sus cinturones de seguridad. Hubo un chirrido espantoso cuando las palas rozaron el suelo, y finalmente, silencio. ¿Están todos bien?, preguntó el piloto, revisando rápidamente sus instrumentos antes de apagar todos los sistemas. Carmen se palpó el cuerpo, comprobando que seguía intacta. Su costoso vestido blanco Versace tenía una pequeña mancha de lo que parecía ser café derramado durante la turbulencia. Esa mancha, en cualquier otro día, habría sido motivo de una crisis, pero ahora apenas la registró. «Estamos vivos, al menos», respondió secamente mientras observaba por la ventanilla. «¿Dónde demonios estamos?» «Según el GPS, a unos 80 kilómetros de Oaxaca capital», respondió el piloto. «En medio de la nada, básicamente». Carmen cerró los ojos un momento, intentando contener su frustración. Tenía una reunión crucial en Ciudad de México en menos de 3 horas. Un acuerdo multimillonario con inversionistas chinos dependía de su presencia, y ahora estaba varada en un páramo olvidado por Dios. «Rafael, sal y busca señal. Necesitamos ayuda inmediatamente», ordenó mientras se acomodaba su larga cabellera castaña en un moño improvisado. Apenas habían pasado 10 minutos cuando escucharon el sonido de un motor acercándose. Por la ventanilla, Carmen pudo distinguir una camioneta vieja y oxidada que se detenía a unos metros del helicóptero. «Parece que tenemos compañía», murmuró el piloto. Carmen entrecerró los ojos con recelo. En sus 3 décadas de vida, había aprendido a desconfiar de todo lo que no viniera envuelto en lujo y prestaciones. El hombre que descendió del vehículo no inspiraba precisamente confianza. Alto, musculoso, vestido con un overol manchado de grasa y cargando una desgastada caja de herramientas. «No abran la puerta», ordenó Carmen. «Podría ser peligroso». Rafael, que había regresado al helicóptero sin éxito en su búsqueda de señal, miró nerviosamente al recién llegado. «Señorita Machado, creo que solo quiere ayudar». «¿Y tú qué sabes?», espetó ella. «Estamos en medio de la nada con un helicóptero que vale más que este pueblo entero». El extraño se acercó con paso seguro hasta situarse frente a la puerta. A través del cristal, sus ojos se encontraron con los de Carmen. Eran ojos oscuros, profundos, que la estudiaban con una mezcla de curiosidad y... ¿era eso compasión? Carmen se sintió inexplicablemente irritada. Con un gesto resignado, le indicó al piloto que abriera la puerta. El hombre retrocedió un paso cuando el mecanismo se activó. «Buenas tardes», saludó con una voz grave pero amable. «Soy Jairo Guadarrama. Vi su aterrizaje desde el pueblo. ¿Están todos bien?» Antes de que Carmen pudiera responder, Rafael saltó del helicóptero como si éste estuviera a punto de explotar. «Gracias a Dios. Necesitamos ayuda urgentemente. La señorita tiene una reunión crucial en Ciudad de México y...» «Rafael», interrumpió Carmen descendiendo con toda la dignidad que pudo reunir. «Yo hablaré». Sus tacones de 10 centímetros se hundieron instantáneamente en la tierra suave, haciendo que trastabillara. Jairo extendió su mano para estabilizarla, pero ella la rechazó con un gesto brusco. «No necesito su ayuda», dijo con frialdad. «Necesito un mecánico. ¿Hay algún taller decente en este lugar?» Jairo la miró durante un largo momento, una sonrisa apenas contenida en sus labios. «Está hablando con él, señorita», respondió, levantando ligeramente su caja de herramientas. «Soy el único mecánico en 50 kilómetros a la redonda». Carmen lo examinó de arriba a abajo con evidente desdén. No parecía mucho mayor que ella, quizás en sus 30, pero su piel curtida por el sol y sus manos callosas contaban la historia de alguien que había trabajado duro toda su vida. «Usted», la incredulidad en su voz era palpable, «¿sabe siquiera lo que es un Airbus H160? Jairo mantuvo su compostura, aunque sus ojos se endurecieron ligeramente. «Sé que tiene un sistema hidráulico que ha fallado, probablemente debido a una fuga en el circuito principal. También puedo ver que el rotor de cola ha sufrido daños al aterrizar», respondió con calma técnica. «Y sí, conozco este modelo, no es común por aquí. Pero he visto algunos». Carmen parpadeó momentáneamente, desconcertada por la precisión de su diagnóstico, pero rápidamente recuperó su actitud despectiva. «Escuche, ¿cómo dijo que se llamaba?» «Jairo Guadarrama». «Señor Guadarrama, aprecio su entusiasmo,
pero este es un aparato extremadamente sofisticado. Necesita técnicos certificados, no alguien que arregla. Hizo un gesto vago hacia la camioneta. Chatarras. La palabra quedó flotando entre ellos como un insulto. El piloto, que se había mantenido en silencio, intervino entonces. Señorita Machado, he intentado contactar con nuestra base, no hay respuesta. El sistema de comunicación de emergencia también está dañado, y el sol se pondrá en un par de horas. Carmen miró hacia el horizonte, donde efectivamente el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Luego observó su reloj de platino y diamantes, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a abrirse paso en su pecho. Fue entonces cuando su mirada captó algo en el cuello de Jairo, un colgante simple, casi oculto por el cuello de su camisa bajo el overol. Era una pequeña réplica en plata de un helicóptero. ¿Le gustan los helicópteros, señor Guadarrama?, preguntó, señalando el colgante. Jairo lo tocó instintivamente, y por primera vez, Carmen vio algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. «Es un recuerdo», respondió escuetamente. «Mire, señorita Machado, entiendo su preocupación, pero ahora mismo soy su mejor opción. Puedo al menos evaluar el daño y decirle si es posible repararlo aquí o necesitará trasladar el helicóptero». Carmen sintió que la situación se le escapaba de las manos. Ella, que controlaba un imperio multimillonario, que tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, ahora dependía de un mecánico pueblerino. La sensación la enfureció. «¿Sabe qué?», dijo con una sonrisa cargada de sarcasmo. «Hagamos un trato. Si usted consigue arreglar esta chatarra», señaló dramáticamente el helicóptero averiado, «nos casamos aquí mismo». Su voz resonó en el claro, amplificada por el súbito silencio que la rodeaba. Rafael ahogó una exclamación. El piloto tosió incómodamente, y hasta los pájaros parecieron callar. Jairo la miró fijamente, sin pestañear, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Luego, lentamente, colocó su caja de herramientas en el suelo, se quitó los guantes de trabajo y los guardó en el bolsillo trasero de su overol. 15 minutos, dijo simplemente. «Disculpe», Carmen arqueó una ceja perfectamente delineada. «Deme 15 minutos con su helicóptero», aclaró Jairo mientras recogía nuevamente su caja de herramientas. «Si no puedo repararlo en ese tiempo, me marcharé y podrá esperar a sus técnicos certificados si lo consigo». «Bueno». Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. «Espero que tenga lista la fecha de boda». Y sin esperar respuesta, caminó hacia el helicóptero, dejando a Carmen boquiabierta. Por primera vez en mucho tiempo, sin palabras. El silencio que siguió fue roto únicamente por el metálico sonido de la caja de herramientas abriéndose. Carmen permaneció inmóvil, desconcertada por la tranquila confianza de aquel hombre. Rafael se acercó a ella, incapaz de contener su nerviosismo. «Señorita Machado, ¿está segura de que debemos confiar en...?» «Por supuesto que no va a repararlo», interrumpió ella en un susurro cortante. «Es absurdo, pero nos dará 15 minutos para pensar en un plan mejor». Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, algo en su interior vacilaba. Había visto una determinación en los ojos de Jairo que resultaba inquietante. No era la mirada de alguien que fanfarroneaba, era la de un hombre que sabía exactamente de lo que era capaz. Jairo trabajaba con una concentración absoluta. Sus movimientos eran precisos, económicos, casi como si estuviera ejecutando una danza coreografiada con el helicóptero. Primero examinó el panel de control, murmurando para sí mismo mientras sus dedos recorrían interruptores y botones. Luego desapareció bajo el vientre de la aeronave. Carmen consultó su reloj. Habían pasado apenas 3 minutos. Se acercó lentamente, la curiosidad venciendo momentáneamente a su orgullo. «¿Encuentra el problema, señor Guadarrama?», preguntó, intentando que su voz sonara desinteresada. «Lo encontré hace 2 minutos», respondió la voz amortiguada de Jairo desde debajo del helicóptero. «Ahora estoy solucionándolo». Tan simple. El escepticismo era evidente en su tono. Jairo emergió momentáneamente, su rostro ahora manchado con una nueva capa de grasa que, extrañamente, no disminuía en absoluto su atractivo natural. «Nada en un helicóptero es simple, señorita Machado», explicó con paciencia. Pero el problema sí era predecible. El sello del sistema hidráulico principal estaba desgastado.
Es una falla común en este modelo cuando se opera en climas cálidos y secos como el nuestro. Debieron haberlo cambiado en la última revisión. Imposible, replicó Carmen cruzándose de brazos. Mis técnicos son los mejores de México. Tal vez sean buenos con los manuales, pero les falta experiencia de campo, respondió Jairo sin alterar su tono respetuoso. Este tipo de desgaste no aparece en las revisiones estándar. Hay que saber dónde buscar. Volvió a desaparecer bajo el helicóptero antes de que Carmen pudiera replicar. Ella se quedó allí, dividida entre la indignación y una creciente e incómoda admiración. Rafael se acercó nuevamente, esta vez con el teléfono satelital en la mano. Señorita, he logrado captar una señal débil. Podríamos intentar llamar a la base ahora. Carmen miró el aparato y luego el reloj. Habían pasado 7 minutos. Por alguna razón que no quiso analizar, dijo: «Espera, démosle su tiempo». El piloto, que observaba el trabajo de Jairo con creciente respeto, asintió como si aprobara la decisión. «Sabe lo que hace», murmuró. Nunca había visto a nadie identificar un problema tan rápido sin equipo diagnóstico. Los minutos siguientes transcurrieron en un extraño silencio expectante. Carmen se sorprendió a sí misma, conteniendo la respiración, cuando Jairo finalmente salió de debajo del helicóptero y se dirigió a la cabina. Lo vio manipular algunos controles, presionar botones, y finalmente, con un gesto casi ceremonial, girar una llave. El motor cobró vida con un ronroneo suave, casi como un gran felino despertando de su siesta. Las luces del panel se encendieron y lentamente las palas comenzaron a moverse. «Imposible», susurró Carmen genuinamente asombrada. Jairo apagó nuevamente el motor y descendió de la cabina con movimientos fluidos. Su rostro mostraba la satisfacción tranquila del trabajo bien hecho, pero no había jactancia en su expresión. 10 minutos y 38 segundos, anunció, consultando su reloj de pulsera, un modelo sencillo que contrastaba drásticamente con la joya que adornaba la muñeca de Carmen. Aún puedo revisar el rotor de cola para asegurarme de que está en condiciones óptimas para el vuelo. Carmen se encontró sin palabras. Este hombre, este extraño de manos callosas y ropa manchada, acababa de hacer lo imposible, y lo había hecho como si fuera lo más natural del mundo. «¿Cómo?», comenzó, pero se detuvo, insegura de qué preguntar exactamente. «Tengo buenas manos», respondió Jairo con sencillez, malinterpretando intencionadamente su pregunta incompleta. «Y conozco estos aparatos mejor de lo que usted imagina». Hubo algo en su tono, una sombra de significado más profundo, que captó la atención de Carmen por primera vez desde que había descendido del helicóptero. Lo miró realmente, no al mecánico pueblerino, no al hombre en overol manchado de grasa, sino al ser humano que tenía delante, y lo que vio la desconcertó, porque en aquellos ojos oscuros había inteligencia, determinación y un conocimiento que iba mucho más allá de lo que se esperaría de alguien en su posición. «¿Quién es usted realmente, Jairo Guadarrama?», preguntó en voz baja, casi para sí misma. Él sostuvo su mirada un momento, y Carmen tuvo la inquietante sensación de que estaba decidiendo cuánto revelar. «Soy exactamente quien parezco ser», respondió finalmente. «Un mecánico de San Miguel Coatlán». Hizo una pausa y luego añadió, aunque no siempre fue así. Antes de que Carmen pudiera indagar más, el piloto interrumpió, claramente entusiasmado. «Esto es increíble. Podemos despegar ya. El sistema parece estable». Jairo asintió. «El helicóptero está en condiciones de volar. He sellado provisionalmente la fuga hidráulica con un compuesto especial de mi propia creación. Aguantará sin problemas hasta Ciudad de México, pero recomendaría una revisión completa del sistema antes de cualquier vuelo prolongado». «Lo haré revisar de inmediato», aseguró Carmen, recuperando parte de su compostura habitual, y por supuesto será compensado generosamente por su asistencia. Sacó de su bolso una chequera de cuero fino y una pluma estilográfica Montblanc. «¿Cuál considera que sería una compensación adecuada?» Jairo observó la chequera como si fuera un objeto extraño, casi con desinterés. «No quiero su dinero, señorita Machado». Carmen parpadeó confundida en su mundo. Todo tenía un precio. «Entonces, ¿qué quiere?». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Jairo. «Cumplir con mi trabajo fue suficiente», respondió. «Además», añadió, y por primera vez Carmen vio un destello de humor en sus ojos,
A usted ya me ofreció un pago que estoy seguro no tiene intención de cumplir. Carmen sintió que el calor subía a sus mejillas. Su absurda propuesta de matrimonio volvía para avergonzarla. Eso fue, claramente, una broma. Se apresuró a aclarar. Por supuesto, asintió Jairo sin dejar de sonreír, y yo lo tomé como tal. Por alguna razón, Carmen se sintió ligeramente molesta ante su fácil desestimación. Sin embargo, continuó Jairo, su expresión tornándose seria, me gustaría pedirle algo, si no es demasiada molestia. ¿Qué cosa?, preguntó Carmen súbitamente cautelosa. Una tarjeta, su tarjeta de negocios, especificó. Nunca se sabe cuándo podría necesitar contactar con Machado Oil. Había algo extraño en esta petición, algo que no encajaba con el hombre que tenía delante, pero Carmen no podía precisar qué era exactamente. Aún así, sacó automáticamente una tarjeta de su cartera y se la entregó. Jairo la tomó y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, justo junto al misterioso colgante con forma de helicóptero. Gracias. Y ahora, si me disculpan, tengo que volver al taller. Hay clientes esperando. Comenzó a recoger sus herramientas con la misma eficiencia con que había reparado el helicóptero. Carmen lo observaba, dividida entre el desconcierto y una curiosidad que crecía por momentos. «Espere», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. «¿Le importaría mostrarme el pueblo antes de que nos marchemos? Quizás podríamos tomar algo, como agradecimiento». Rafael la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El piloto fingió ocuparse con el helicóptero para ocultar su asombro. ¿Y Jairo? Jairo se limitó a contemplarla con una expresión indescifrable. «Tiene una reunión importante en Ciudad de México. ¿No es así?», le recordó. «Puedo posponerla», respondió Carmen, y se dio cuenta con sorpresa de que lo decía en serio. Por primera vez desde que se habían conocido, Jairo pareció genuinamente sorprendido. La estudió durante un largo momento, como si intentara resolver un enigma particularmente complejo. «En ese caso», dijo finalmente, «sería un honor mostrarle San Miguel Coatlán, señorita Machado, y así, bajo el sol poniente de Oaxaca, con un helicóptero de $6 millones como testigo silencioso, la heredera del Imperio Machado y el mecánico de manos mágicas iniciaron un recorrido que ninguno de los dos podía imaginar hacia dónde los conduciría. San Miguel Coatlán se revelaba ante Carmen como un universo paralelo al suyo. Las calles estrechas, las casas pintadas en colores vibrantes aunque deslavados por el tiempo, los niños jugando sin la supervisión constante de adultos ansiosos, los ancianos sentados en sillas frente a sus casas, todo conformaba un cuadro de simplicidad que resultaba casi dolorosamente auténtico. Caminaban lado a lado, ella con sus tacones ahora en la mano, pisando la tierra con sus pies descalzos en un gesto que jamás hubiera imaginado posible. Jairo la guiaba con una mezcla de orgullo y humildad, saludando por su nombre a cada persona que encontraban en el camino. «Todos parecen conocerlo bien», observó Carmen, mientras se detenían frente a una pequeña plaza donde algunas mujeres vendían artesanías y comida. «En un pueblo como este todos nos conocemos», respondió Jairo. «Es imposible ser un extraño». «Debe ser extraño», comentó ella sin poder encontrar una palabra mejor. «Extraño». Jairo la miró con curiosidad. Vivir sin anonimato, sin privacidad. Jairo consideró esto por un momento. «Lo vemos diferente», explicó. «No es falta de privacidad, sino pertenencia. Nadie está realmente solo aquí». Carmen asintió, aunque no estaba segura de comprender completamente. Toda su vida había estado rodeada de gente, asistentes, empleados, socios, pretendientes, y sin embargo, la soledad había sido su compañera más constante. Se detuvieron frente a un pequeño establecimiento con un letrero descolorido que rezaba «Café de Doña Lupita». El aroma que emanaba del lugar era embriagador, una mezcla de café recién tostado, chocolate y especias. «El mejor café de Oaxaca», anunció Jairo con orgullo. «Y probablemente de todo México, aunque Doña Lupita es demasiado modesta para admitirlo». El interior era sencillo pero acogedor. Mesas de madera pulida por el uso, sillas disparejas pero cómodas, y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro que narraban la historia del pueblo. Una mujer mayor, de rostro arrugado, pero ojos brillantes, los recibió con una sonrisa que se transformó en asombro
al reconocer a Carmen. «Dios mío, Jairo, es Carmen Machado». «Carmen, la he visto en las revistas», exclamó en un susurro que pretendía ser discreto, pero que resonó en todo el local. Carmen se tensó, acostumbrada a que su reconocimiento público viniera acompañado de solicitudes de autógrafos, fotografías no deseadas, o peor aún, preguntas impertinentes sobre su vida personal. Sin embargo, tras la exclamación inicial, doña Lupita simplemente sonrió y dijo: «Bienvenida a mi humilde café, señorita Machado». Mesa junto a la ventana, sin esperar respuesta, los guió hacia una pequeña mesa con vista a la plaza. Carmen se sentó, agradecida por la falta de alboroto que normalmente acompañaba sus apariciones públicas. «Gracias, doña Lupita», respondió con una calidez que sorprendió incluso a ella misma. «Les traeré mi café especial», anunció la mujer, y con una última mirada curiosa hacia Carmen, desapareció en la cocina. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Carmen observaba la plaza a través de la ventana, donde la vida transcurría a un ritmo tan diferente al frenético mundo corporativo al que estaba acostumbrada. «¿Por qué esa mirada?», preguntó Jairo finalmente. Carmen volvió su atención hacia él. «¿Qué mirada?», como si estuviera viendo algo extraordinario a través de esa ventana. Ella reflexionó un momento. «Quizás porque lo es», admitió. «Al menos para mí todo esto es tan diferente a mi mundo». «¿Y eso es bueno o malo?», inquirió Jairo, genuinamente interesado. Carmen dudó. «Es refrescante», decidió finalmente. «Pero no sé si podría vivir así». Doña Lupita regresó con 2 tazas humeantes de café y un plato de pequeñas galletas de maíz cubiertas con chocolate y canela. «Cortesía de la casa», explicó con una sonrisa orgullosa. «Receta de mi abuela». Carmen agradeció y tomó un sorbo del café. El sabor era extraordinario, intenso pero no amargo, con notas de chocolate, vainilla y algo más que no pudo identificar. «Esto es increíble», declaró con sincera admiración. «¿Cuál es su secreto, doña Lupita?». La mujer soltó una risita complacida. «Tiempo, señorita. El secreto es darle tiempo a cada grano para que libere su esencia, no como esos cafés instantáneos que toman en la ciudad», añadió con un desdén que hizo sonreír a Carmen. «Doña Lupita podría haber hecho fortuna con su café en la capital», comentó Jairo cuando la mujer regresó a atender a otros clientes. «Muchos se lo han propuesto». «¿Y por qué no lo ha hecho?», preguntó Carmen intrigada. Jairo señaló alrededor. «Por lo mismo que yo sigo aquí. Algunas riquezas no se miden en pesos o dólares, señorita Machado». La respuesta, simple pero profunda, dejó a Carmen momentáneamente sin palabras en su mundo. Todo tenía un valor monetario asignado. Incluso las relaciones se medían en términos de lo que podían aportar a su imperio empresarial. «Habla como un filósofo, no como un mecánico», observó, intentando ocultar su desconcierto detrás de una sonrisa ligeramente burlona. Jairo le sostuvo la mirada mientras bebía su café con tranquilidad. «¿Y qué sabe usted de los mecánicos, señorita Machado?», preguntó sin hostilidad, pero con una firmeza que la sorprendió. «Aparte de que arreglamos chatarras, por supuesto». Carmen sintió una punzada de vergüenza al recordar sus palabras despectivas junto al helicóptero. «Touché», concedió con una inclinación de cabeza. «Supongo que mis prejuicios son bastante evidentes». «Todos los tenemos», respondió Jairo con una generosidad inesperada. «La diferencia está en si estamos dispuestos a cuestionarlos nuevamente, esa sensación de que había algo más en este hombre, algo que no encajaba con la imagen del sencillo mecánico de pueblo». Carmen se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, movida por una curiosidad genuina. «Ese colgante», señaló el pequeño helicóptero de plata que asomaba por el cuello de su camisa, «tiene un significado especial, ¿verdad?». Por un instante, vio como la expresión de Jairo se tensaba, como si hubiera tocado una herida aún no cicatrizada. Estuvo a punto de retirar la pregunta, cuando él, tras un momento de vacilación, extrajo completamente el colgante y lo sostuvo entre sus dedos. «Era de mi padre», respondió con voz queda. «Él era piloto de helicópteros de rescate, de los mejores. El uso del pasado no pasó desapercibido para Carmen». «¿Falleció?», preguntó con suavidad. Jairo asintió, su mirada perdida en el pequeño objeto plateado. «Hace 8 años, durante una misión de rescate en la Sierra Madre, una tormenta inesperada». Hizo una pausa recomponiéndose.
El helicóptero se estrelló, no encontraron supervivientes. Lo siento mucho, dijo Carmen. Y lo decía en serio. Algo en la manera en que Jairo hablaba de su padre resonaba con su propia pérdida. Yo también perdí al mío, hace 4 años, un ataque cardíaco. Lo sé, respondió Jairo sorprendiéndola. Miguel Machado fue noticia nacional, un gran empresario y un padre ausente, añadió ella con una amargura que no pretendía mostrar. Siempre estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para asistir a mis recitales de piano o a mis graduaciones. Se arrepintió inmediatamente de la confesión. No era su estilo revelar vulnerabilidades, especialmente a desconocidos, pero había algo en este lugar, en este hombre, que desarmaba sus defensas habituales. ¿Y por eso decidió seguir sus pasos?, preguntó Jairo observándola con interés. Para demostrarle que podía ser como él, la pregunta la golpeó con la fuerza de una revelación. Nunca se lo había planteado así, pero en cuanto lo escuchó, supo que había una verdad dolorosa en esas palabras. Tal vez, admitió, mirando por la ventana para evitar su mirada penetrante, o tal vez porque era lo único que conocía, un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto únicamente por el suave murmullo de las conversaciones circundantes y el ocasional tintineo de tazas. ¿Y usted?, preguntó Carmen finalmente, volviendo a mirarlo. ¿Por qué no siguió los pasos de su padre con su conocimiento de helicópteros? Podría ser piloto o ingeniero aeronáutico. La expresión de Jairo se volvió indescifrable. Lo fui, respondió después de un momento. Ingeniero, quiero decir, me gradué del Instituto Politécnico Nacional con honores. Trabajé 3 años en Airbus Helicopters en Querétaro. Carmen lo miró atónita. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por eso pudo reparar el helicóptero tan rápido, murmuró. Pero no entiendo. ¿Por qué dejarlo todo para convertirse en mecánico de un pueblo pequeño? Jairo pareció considerar cuidadosamente su respuesta. Después del accidente de mi padre, algo cambió en mí. La empresa quería promoverme, trasladarme a Francia, pero ya no encontraba satisfacción en diseñar helicópteros que solo los ricos podrían permitirse. La miró directamente a los ojos, sin hostilidad pero sin concesiones. No ofensa, no la tomo, respondió ella con honestidad. Continúe. Regresé a San Miguel, el pueblo natal de mi madre. Abrí el taller porque aquí la gente realmente necesita que sus vehículos funcionen. No es un lujo, es su medio de vida. Cuando reparo el tractor de don Julio, sé que su familia podrá comer ese mes. Cuando arreglo la camioneta de doña Concepción, sé que podrá llevar sus artesanías al mercado. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Aquí, mi trabajo tiene un impacto directo en la vida de las personas que me importan. Carmen asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Parte de ella quería desestimar esta filosofía como romanticismo ingenuo, pero otra parte, una que rara vez dejaba hablar, reconocía la autenticidad y el propósito que emanaban de cada palabra de Jairo. Debe ser gratificante, dijo finalmente. Lo es, confirmó él con una sonrisa genuina. Aunque admito que a veces extraño los retos técnicos de la ingeniería aeronáutica, como reparar un Airbus A160 varado en medio de la nada, bromeó ella. Exactamente, rió Jairo, y el sonido de su risa, abierta y sin pretensiones, provocó una cálida sensación en el pecho de Carmen. El sol comenzaba a ponerse, bañando la plaza en tonos dorados y rojizos. Carmen miró su reloj, súbitamente consciente del tiempo transcurrido y de la reunión abandonada en Ciudad de México. Debería llamar a la oficina, murmuró más para sí misma que para Jairo. Deben estar vueltos locos, como confirmando sus palabras. Su teléfono, que había recuperado señal al entrar al pueblo, comenzó a vibrar frenéticamente con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes. Jairo asintió comprensivamente. El helicóptero está listo cuando usted lo esté. Su piloto ha estado tomando café con los muchachos en la barbería. Señaló hacia un establecimiento al otro lado de la plaza. Carmen sacó su teléfono y tras un momento de indecisión lo apagó y lo guardó en su bolso. En 1900... Pueden esperar hasta mañana, declaró sorprendiéndose a sí misma nuevamente. Me gustaría ver más de San Miguel Coatlán. Si la oferta sigue en pie... La sorpresa en el rostro de Jairo fue evidente, pero rápidamente dio paso a una sonrisa cálida. Por supuesto, sería un honor. La noche había caído sobre San Miguel Coatlán cuando Jairo y Carmen llegaron al pequeño mirador en lo alto del pueblo. Desde allí,
Las luces de las casas formaban un manto de estrellas terrenas que competía con el cielo estrellado sobre sus cabezas. Carmen jamás había visto un firmamento así, sin la contaminación lumínica de la ciudad, donde las estrellas parecían tan cercanas que casi podían tocarse. «Es hermoso», murmuró, genuinamente impresionada. «Lo es», concordó Jairo, pero cuando Carmen giró para mirarlo, descubrió que él no observaba el cielo, sino a ella. Sus miradas se encontraron en la penumbra, y por un instante, algo indefinible pero poderoso pareció vibrar entre ellos. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, y por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre la situación. No sabía qué decir, qué hacer, cómo procesar lo que estaba sintiendo. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados y una voz infantil que gritaba: «¡Jairo! ¡Jairo!». Era Tomasito, el mismo niño que había alertado sobre el helicóptero horas antes. Corría hacia ellos, jadeando por el esfuerzo. «Don Pedro, el bebé está viniendo y no pueden llegar al hospital. La camioneta no arranca». Jairo se puso de pie inmediatamente, toda su atención en el niño. «¿Dónde están?» «En su casa. Doña Rosa dice que el bebé viene muy rápido. Mi papá está tratando de arreglar la camioneta, pero no puede». «Vamos», dijo Jairo, y miró a Carmen con una disculpa en los ojos. «Lo siento, pero por supuesto, ve», asintió ella rápidamente. «¿Puedo ayudar en algo?». La pregunta la sorprendió tanto a ella como a Jairo. No era el tipo de ofrecimiento que Carmen Machado, ejecutiva implacable, solía hacer. De hecho, comenzó Jairo, pero se detuvo como dudando. «¿Qué?», insistió Carmen. «Tienen un helicóptero», señaló Jairo, sus ojos iluminándose con la idea. «El hospital más cercano está a 30 minutos por carretera, pero a menos de 10 en helicóptero». Carmen no necesitó escuchar más. «Vamos», dijo, ya caminando hacia donde había dejado sus zapatos. «Despierta a tu piloto. Llevaremos a esa mujer al hospital». Y así fue como, en menos de 20 minutos, Carmen Machado, heredera de un imperio petrolero, se encontró en su helicóptero de lujo junto a una mujer en avanzado trabajo de parto, su esposo aterrorizado, y Jairo Guadarrama sosteniendo la mano de ambos, mientras sobrevolaban las montañas de Oaxaca bajo un manto de estrellas. El Hospital Regional de Oaxaca nunca había visto una llegada como aquella. Un helicóptero corporativo aterrizando en la zona designada para emergencias médicas, transportando no a un ejecutivo herido, sino a una mujer de un pequeño pueblo en pleno trabajo de parto. Carmen observó desde la sala de espera cómo los médicos reaccionaban con eficiencia profesional, llevándose a Doña Rosa en una camilla, mientras don Pedro los seguía, aún aturdido por la velocidad con que todo había sucedido. Jairo hablaba con el personal, explicando la situación y asegurándose de que la pareja recibiera la mejor atención posible. Sentada en una silla de plástico, tan diferente de los asientos de cuero italiano a los que estaba acostumbrada, Carmen experimentaba una sensación extraña, casi olvidada, la satisfacción de haber hecho algo que realmente importaba. «Todo está bajo control», anunció Jairo, regresando a su lado. «Los médicos dicen que llegamos justo a tiempo. Gracias a usted». Carmen negó con la cabeza. «Fue idea tuya usar el helicóptero. Yo solo lo puse a disposición». «Aún así», insistió Jairo, sentándose junto a ella, «no cualquiera hubiera reaccionado como usted lo hizo». Sin preguntas, sin vacilaciones, se produjo un silencio cómodo entre ellos. Carmen reflexionaba sobre lo absurdo de la situación. Hacía menos de 24 horas, su mayor preocupación era cerrar un trato multimillonario. Ahora estaba en un hospital público, esperando noticias sobre el nacimiento del hijo de unos completos desconocidos, y de alguna manera, esto parecía infinitamente más importante. Las horas pasaron en una vigilia compartida. Cuando el médico finalmente apareció con la noticia del nacimiento exitoso de un niño sano, Carmen sintió una oleada de emoción que casi la abrumó, y cuando don Pedro, con lágrimas en los ojos, anunció que llamarían al bebé Jairo Pedro, en honor a quien los había ayudado, algo se rompió dentro de ella. «¿Le gustaría conocerlo?», preguntó la enfermera dirigiéndose a ambos. «La madre ha preguntado por ustedes. En la habitación». Doña Rosa sostenía a un pequeño bulto envuelto en mantas azules. Su rostro, aunque exhausto,
irradiaba una felicidad que Carmen encontró conmovedora. «Quiero que conozcan a nuestro hijo», dijo doña Rosa con voz suave, «y quiero agradecerles por salvarnos la vida. Solo hicimos lo que cualquiera habría hecho», respondió Jairo con humildad. «No, no cualquiera», intervino don Pedro, mirando directamente a Carmen. «Especialmente usted, señorita Machado, no tenía ninguna obligación con nosotros, y sin embargo, por favor», lo interrumpió Carmen, súbitamente incómoda con el agradecimiento. «No fue nada. ¿Quiere sostenerlo?», ofreció doña Rosa extendiendo al bebé hacia ella. Carmen retrocedió instintivamente. «Yo nunca he sostenido a un bebé», confesó, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Es fácil», aseguró doña Rosa con una sonrisa cansada. «Solo sostenga su cabecita». Antes de que pudiera protestar más, Carmen se encontró con el pequeño Jairo Pedro en sus brazos. El peso diminuto pero sólido, el calor que emanaba del pequeño cuerpo, los ojos oscuros que parecían mirarla con una sabiduría antigua, todo se combinó para crear una experiencia que jamás había imaginado. Miró al bebé y luego a Jairo, que la observaba con una expresión indescifrable. En ese momento, algo se agitó en lo más profundo de su ser, una posibilidad que nunca había considerado, un camino que nunca había contemplado. «Le queda bien», comentó Jairo en voz baja. Solo para ella. Carmen no respondió, pero por primera vez en su vida adulta sintió lágrimas formándose en sus ojos. Cuando finalmente salieron del hospital, la madrugada se cernía sobre Oaxaca. El piloto los esperaba junto al helicóptero, visiblemente cansado pero preparado para partir. «Debo regresar a Ciudad de México», dijo Carmen, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella misma. «Tengo responsabilidades que no puedo ignorar», Jairo asintió comprensivamente. «Lo entiendo, el deber llama». Se miraron en silencio, ambos conscientes de que algo importante había comenzado entre ellos, algo que iba mucho más allá de un helicóptero averiado y un encuentro casual. «Jairo, yo», comenzó Carmen, pero se detuvo, insegura de cómo expresar lo que sentía. «¿Sí?», la animó él. «¿Te gustaría venir a Ciudad de México?». Las palabras salieron precipitadamente. «Como consultor para nuestra flota de helicópteros. Obviamente te pagaríamos bien y...». Jairo sonrió, pero negó con la cabeza. «Tengo responsabilidades aquí, personas que dependen de mí». Hizo una pausa. «Pero gracias por la oferta». Carmen sintió una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. ¿Cómo podía haberse encariñado tanto con alguien en tan poco tiempo? «Por supuesto», respondió intentando mantener su compostura profesional. «Ha sido un placer conocerte, Jairo Guadarrama». Extendió su mano para un apretón formal. Jairo tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, la giró suavemente y depositó un beso en su palma. Un gesto tan inesperado como electrizante. «El placer ha sido mío, Carmen Machado», y entonces, justo cuando ella se giraba para dirigirse al helicóptero, añadió: «Pero quizás podrías quedarte tú, solo un día más. Mañana es la fiesta patronal del pueblo. Hay música, baile, comida». Una sonrisa traviesa iluminó su rostro. «Incluso hay un viejo piano en la iglesia. Nadie lo ha tocado en años». Carmen se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. «Un piano probablemente necesite afinación», advirtió Jairo. «Pero tus manos parecen capaces de obrar maravillas». Carmen miró hacia el helicóptero, símbolo de su vida anterior, y luego hacia Jairo, hacia el pueblo que se extendía tras él, hacia un camino que nunca había considerado. «Un día más», dijo finalmente, y la sonrisa que floreció en el rostro de Jairo valió cada segundo de las reuniones que tendría que reprogramar. Solo un día más, el día de la fiesta patronal. San Miguel Coatlán despertó transformado. Las calles habían sido decoradas con banderines de colores vibrantes. Los puestos de comida y artesanías bordeaban la plaza central, y el aroma de tamales, atole y chocolate caliente impregnaba el aire. Carmen, que había pasado la noche en la modesta pero acogedora casa de doña Lupita, se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Por un momento, desorientada, buscó instintivamente su teléfono para revisar los correos electrónicos y notificaciones que seguramente se habrían acumulado durante la noche, pero en lugar de la ansiedad habitual, sintió una extraña paz al recordar que lo había apagado deliberadamente la noche anterior, tras un desayuno sencillo pero delicioso,
preparado por doña Lupita, con ingredientes frescos del huerto familiar. Carmen se reunió con Jairo en la plaza. Él la esperaba junto a la fuente central, vestido no con su habitual overol manchado de grasa, sino con una camisa blanca de manta y pantalones oscuros. Su cabello, normalmente cubierto por una gorra, ahora estaba limpio y peinado hacia atrás, revelando rasgos que Carmen encontró aún más atractivos a la luz del día. «Buenos días», saludó él, y su sonrisa parecía iluminar toda la plaza. «¿Durmió bien?» «Sorprendentemente, sí», respondió ella con honestidad. No recordaba la última vez que dormí sin el sonido de notificaciones o llamadas de emergencia. Jairo asintió comprensivamente. A veces necesitamos alejarnos de todo para recordar quiénes somos realmente. Carmen lo miró, pensando en cuánta razón tenía. En solo un día, lejos de su mundo habitual, sentía como si estuviera redescubriendo partes de sí misma que había olvidado o reprimido. El día transcurrió como un sueño. Jairo la llevó a través de la fiesta, presentándole a lo que parecía ser todo el pueblo. Para su sorpresa, nadie la trató como Carmen Machado, la magnate del petróleo. Era simplemente la amiga de Jairo, y esta sencilla identidad le resultó curiosamente liberadora. Probaron platillos tradicionales oaxaqueños, admiraron las artesanías locales, y Carmen incluso se animó a participar en una danza tradicional, riendo de su propia torpeza mientras Jairo la guiaba con paciencia. Por primera vez en años, quizás desde su niñez, se sentía genuinamente feliz y presente en el momento, sin pensar en estrategias corporativas o en cómo cada interacción podría beneficiar a su empresa. A media tarde, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Jairo la tomó de la mano y la guió hacia la pequeña iglesia del pueblo. «Quiero mostrarte algo», dijo con un brillo especial en los ojos. El interior de la iglesia era fresco y tranquilo, un refugio del bullicio exterior. En un rincón, tal como Jairo había mencionado, había un viejo piano vertical. Su madera oscura mostraba signos de desgaste, pero había sido evidentemente limpiado y preparado. «Lo afiné esta mañana», explicó Jairo ante la mirada sorprendida de Carmen. «No soy un profesional, pero hice lo mejor que pude». Carmen se acercó al instrumento con reverencia, pasando sus dedos por las teclas amarillentas. Presionó una tecla, luego otra, comprobando que, efectivamente, el piano estaba razonablemente afinado. «¿Cómo supiste que tocaba?», preguntó, aunque recordaba haberlo mencionado brevemente durante su conversación en el café. «Me lo dijiste ayer», respondió Jairo, sentándose en uno de los bancos cercanos. «Que solías tocar, que eras bastante buena, pero que lo dejaste después de la graduación. No pensé que estuvieras escuchando con tanta atención», murmuró ella. Conmovida por el gesto, «Escucho todo lo que dices», respondió él simplemente. Carmen se sentó frente al piano, colocando sus manos en posición. «Hacía tanto tiempo. ¿Recordaría algo?». Comenzó tentativamente con algunas notas. Luego, como si sus dedos tuvieran memoria propia, fluyó en una interpretación de Debussy. Claro de luna. La música llenó el espacio, resonando contra las paredes de piedra de la iglesia. Carmen cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía, por la sensación de las teclas bajo sus dedos, por la paz que la invadía. Cuando terminó, abrió los ojos para encontrar a Jairo mirándola con una expresión que combinaba asombro y algo más profundo, más personal. «Eso fue», comenzó él, pero pareció quedarse sin palabras. «Estoy oxidada», se disculpó ella, aunque sabía que la interpretación había sido sorprendentemente buena considerando los años sin práctica. «Fue hermoso», completó Jairo. «Como tú, las palabras quedaron suspendidas entre ellos». Cargadas de significado, Carmen sintió que el mundo se detenía, que todo se reducía a este momento, a este hombre, a la mirada que compartían. Lentamente, como atraídos por una fuerza irresistible, se acercaron el uno al otro. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, que rápidamente se profundizó con una intensidad que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, Carmen sentía que algo fundamental había cambiado en su interior, como si una puerta largamente cerrada finalmente se hubiera abierto, revelando posibilidades que nunca había considerado. «Esto es una locura», susurró, apoyando su frente contra la de él. «Nos conocimos ayer».
A veces un día es suficiente, respondió Jairo acariciando su mejilla con ternura. Cuando encuentras lo que no sabías que estabas buscando, el resto del día pasó como en un sueño. Regresaron a la fiesta, ahora con sus manos entrelazadas, compartiendo miradas y sonrisas que hablaban de un entendimiento recién descubierto. Bailaron bajo las estrellas, comieron y bebieron, y cuando la fiesta comenzó a apagarse en las primeras horas de la madrugada, caminaron lentamente hacia la casa de doña Lupita. En la puerta, se despidieron con otro beso, lleno de promesa y posibilidades. «Debo volver mañana», dijo Carmen, aunque las palabras le resultaban cada vez más difíciles de pronunciar. «La empresa, lo sé», asintió Jairo comprensivamente. «Tienes responsabilidades». Carmen lo miró, estudiando cada detalle de su rostro como si quisiera grabarlo en su memoria. «Pero volveré», prometió, sorprendiéndose a sí misma por la convicción en su voz. «Este no es el final, Jairo. Es solo el comienzo». A la mañana siguiente, cuando el helicóptero se elevó sobre San Miguel Cuatlán, Carmen miró hacia abajo para ver a Jairo de pie junto a su taller, observando la partida. Su corazón se sentía extrañamente liviano y pesado a la vez. Liviano por lo que había descubierto, pesado por lo que dejaba atrás, pero mientras el paisaje cambiaba bajo ella, de montañas rurales a la creciente urbanización que anunciaba la proximidad de Ciudad de México, Carmen Machado tomó una decisión. Este no sería un encuentro fortuito más, una anécdota para recordar ocasionalmente con nostalgia. Lo que había comenzado con un desafío arrogante: «Si arreglas esta chatarra, nos casamos aquí mismo», se había transformado en algo real, algo valioso, y por primera vez en su vida adulta, Carmen estaba dispuesta a luchar por algo que no tenía nada que ver con el imperio Machado, con las expectativas de su padre, o con lo que el mundo esperaba de ella. Lucharía por lo que ella realmente deseaba, una vida que combinara propósito y pasión, ambición y amor, una vida en la que pudiera ser tanto la poderosa Carmen Machado como la mujer que había tocado el piano en una pequeña iglesia y había sentido por fin que estaba exactamente donde debía estar. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de colores de la pequeña iglesia de San Miguel Cuatlán, proyectando un mosaico luminoso sobre el piano restaurado. Los dedos de Carmen bailaban sobre las teclas con la confianza y pasión de quien ha redescubierto un amor perdido. La melodía, una composición propia, se elevaba hacia las vigas centenarias, llenando cada rincón del recinto. A su alrededor, los niños del pueblo escuchaban embelesados. Era su clase semanal de música, una de las muchas iniciativas que Carmen había implementado desde que la Fundación Machado Guadarrama comenzó sus operaciones en la región 10 meses atrás. Cuando la última nota se desvaneció, los pequeños aplaudieron con entusiasmo. Carmen sonrió, una sonrisa genuina que ahora le resultaba tan natural como respirar. «Muy bien, niños. Para la próxima semana, practiquen la escala que aprendimos hoy. Y recuerden, no se trata de tocar rápido, sino de tocar con el corazón». Mientras los pequeños recogían sus pertenencias y salían en tropel hacia la plaza, Carmen permaneció sentada frente al piano, dejando que sus dedos acariciaran las teclas en una melodía improvisada. «Esa es nueva», dijo una voz familiar desde la entrada. «Me gusta». Jairo avanzó hacia ella, su overol todavía manchado de grasa, pero sus ojos brillantes como siempre. En sus brazos, el pequeño Jairo Pedro, ahora de casi 15 meses, balbuceaba alegremente al ver a su madrina. «Se supone que debo mantenerla en secreto hasta la boda», respondió Carmen, recibiendo al bebé con natural familiaridad. «Es tu regalo de bodas». Jairo se sentó junto a ella en el banco del piano, sus hombros tocándose en una intimidad cómoda que habían desarrollado durante los últimos meses. «¿Quién hubiera pensado que terminarías cumpliendo tu promesa?», bromeó, refiriéndose a aquel desafío lanzado junto a un helicóptero averiado. Carmen rió. Un sonido libre y musical que pocos habían escuchado antes de su llegada a San Miguel. «Técnicamente tú ganaste la apuesta», le recordó. «Yo solo estoy cumpliendo mi parte del trato». Con 15 meses de retraso, Jairo tomó su mano izquierda, donde un anillo de compromiso brillaba discretamente. No era un diamante ostentoso como habría elegido antes, sino un diseño único que él mismo había creado. Plata trabajada a mano con pequeñas incrustaciones de turquesa local, coronado por un diminuto helicóptero grabado.
idéntico al del colgante que ahora ambos llevaban. Valió la pena la espera, dijo con sencillez. Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Jairo, mientras el pequeño Jairo Pedro jugaba con su collar. La vida había cambiado dramáticamente desde aquel aterrizaje forzoso. Carmen seguía siendo la CEO de Machado Oil, pero ahora dirigía la empresa de manera remota, dividiendo su tiempo entre Ciudad de México y San Miguel. Bajo su dirección, la compañía había reorientado gran parte de sus inversiones hacia energías renovables. Convirtiéndose en líder del sector en Latinoamérica, Jairo continuaba con su taller, pero también supervisaba la escuela técnica que habían fundado en el pueblo, donde jóvenes de toda la región aprendían mecánica, electrónica y, por supuesto, aeronáutica. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó Jairo, refiriéndose a la ceremonia que uniría oficialmente sus vidas ante todo el pueblo y los selectos invitados de la alta sociedad que habían aceptado viajar hasta aquel rincón remoto de Oaxaca. En absoluto, respondió Carmen con convicción. Es la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Y era cierto. Más difícil había sido desprenderse de sus prejuicios, de sus miedos, de las barreras que había construido alrededor de su corazón. Más complicado había sido aprender que el valor de una persona no residía en su cuenta bancaria o su apellido, sino en la integridad de sus acciones y la sinceridad de sus afectos. El pequeño Jairo Pedro comenzó a cabecear. Vencido por el sueño, debían devolverlo pronto a sus padres, que ahora vivían en una casa nueva construida gracias al programa de vivienda de la Fundación. Deberíamos irnos, sugirió Jairo, levantándose y extendiendo su mano hacia Carmen. Doña Lupita quiere que probemos las 3 opciones de pastel para mañana. Carmen se levantó, sosteniendo cuidadosamente al bebé dormido. Juntos caminaron hacia la puerta de la iglesia. Al salir, la plaza del pueblo los recibió con su bullicio habitual. Niños jugando, ancianos conversando, vida fluyendo a su propio ritmo. El camino desde aquella primera visita no había sido fácil. Al regresar a Ciudad de México tras la fiesta patronal, Carmen había enfrentado críticas y cuestionamientos. La junta directiva no entendía su repentino interés en un pequeño pueblo oaxaqueño, ni su decisión de establecer una fundación para desarrollar la región. Menos aún comprendían sus frecuentes visitas a San Miguel, o por qué la implacable ejecutiva ahora insistía en trabajar remotamente 2 semanas al mes. Los tabloides se habían lanzado sobre la historia cuando finalmente se filtró: la reina del petróleo enamora a mecánico pueblerino. Romance prohibido, Carmen Machado y el hombre que reparó su helicóptero. Las fotos de Jairo y ella, tomadas a distancia por paparazzi, habían inundado las redes sociales, pero Carmen había descubierto una fortaleza interior que ni siquiera ella sabía que poseía. La fuerza para defender no solo su amor por Jairo, sino su nueva visión de lo que Machado Oil podía ser, una empresa que no solo generara riqueza para unos pocos, sino que contribuyera genuinamente al bienestar de las comunidades donde operaba. Para su sorpresa, esta nueva dirección había resultado no solo éticamente satisfactoria, sino también económicamente rentable. La inversión en energías renovables, impulsada por la visión técnica de Jairo, había posicionado a la empresa a la vanguardia de un sector en crecimiento. La imagen pública de la compañía había mejorado drásticamente, y las acciones habían subido un 18% en el último año. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez, apuntando con tu dedo y burlándote de mí junto a ese helicóptero averiado?, preguntó Jairo de repente, con una sonrisa traviesa. No me recuerdes ese momento, gimió Carmen genuinamente avergonzada. Era otra persona, pensé. Esta mujer va a cambiar mi vida, confesó Jairo deteniéndose para mirarla a los ojos. Aunque no imaginaba exactamente cómo, Carmen sostuvo su mirada, encontrando en esos ojos oscuros el mismo calor que había comenzado a derretir el hielo alrededor de su corazón aquel día. Y yo pensaba que eras un simple mecánico pueblerino, respondió con una sonrisa. Resulta que eras mucho más. Eras exactamente lo que yo necesitaba. Jairo se inclinó y la besó suavemente, allí en medio de la plaza, sin importarle las miradas indiscretas o los cuchicheos divertidos de los vecinos. Ya acostumbrados a estas muestras de afecto entre la empresaria y el mecánico, ¿has pensado alguna vez, preguntó Carmen mientras reanudaban su camino,
que todo esto fue por un defecto en un sello hidráulico. Si ese sello no hubiera fallado, nunca nos habríamos conocido. No fue el sello, corrigió Jairo con una sonrisa enigmática. La primera vez que revisé tu helicóptero, noté que alguien había manipulado el sistema. El daño era demasiado preciso, demasiado conveniente. Carmen se detuvo, mirándolo con asombro. ¿Qué estás diciendo? Que alguien quería que ese helicóptero fallara, explicó Jairo. No lo suficiente para causar un accidente grave, pero sí para forzar un aterrizaje. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Carmen procesando esta revelación. Podría haber sido sabotaje corporativo, espionaje industrial. Jairo negó con la cabeza. Lo investigué por mi cuenta y encontré al culpable. ¿Quién? Tu piloto, respondió Jairo tranquilamente. Y antes de que te enfurezcas, déjame explicarte. No lo hizo por maldad o por dinero. Lo hizo porque estaba preocupado por ti. Carmen lo miró confundida. Carlos ha sido tu piloto durante 8 años, continuó Jairo. Te ha visto sacrificar todo por la empresa. Tu tiempo, tu salud, tu felicidad. Me dijo que en los últimos meses antes del incidente, apenas dormías, apenas comías, estabas consumiéndote. Él sabía de este pueblo porque su abuela era de aquí. Conocía el tipo de gente que somos. Pensó que tal vez, solo tal vez, unos días lejos de todo te harían bien. Entonces, ¿todo fue una conspiración?, preguntó Carmen sin saber si sentirse indignada o conmovida. Llamémoslo destino con un poco de ayuda, sonrió Jairo. Aunque debo aclarar que él no esperaba que te enamoraras del mecánico local, eso fue un efecto secundario no calculado. Carmen soltó una carcajada que hizo que el bebé se removiera en sus brazos. «¿Cuándo lo descubriste? Hace unos 3 meses», respondió Jairo. «Carlos me lo confesó en la fiesta de Navidad, después de unos cuantos tequilas. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?». Jairo se encogió de hombros. «Porque mañana nos casamos, y quería que supieras toda la verdad, que no hay secretos entre nosotros». Carmen se detuvo, mirándolo con una intensidad que hablaba de amor, respeto y una profunda gratitud por cómo había transformado su vida. «Te amo, Jairo Guadarrama», dijo simplemente. «Y si debo agradecer a un sello hidráulico saboteado por haberte encontrado, lo haré con gusto. Y yo te amo a ti, Carmen Machado», respondió él besando su frente. «A pesar de que al principio me llamaste mecánico de chatarras». Carmen rió nuevamente, y juntos continuaron su camino hacia el café de Doña Lupita, donde les esperaban 3 sabores de pastel y una multitud de decisiones de último minuto para la boda, mientras caminaban bajo el sol oaxaqueño, con el pequeño Jairo Pedro dormido entre ellos, y el futuro abriéndose como un camino prometedor. Carmen reflexionó sobre aquellos 15 minutos que habían cambiado el rumbo de su existencia. A veces, pensó, la vida da giros inesperados. A veces, un helicóptero averiado no es un desastre, sino una oportunidad. A veces, un desafío lanzado con arrogancia se convierte en la promesa de una vida compartida. Y a veces, justo cuando crees tenerlo todo, descubres que lo que realmente importa estaba esperándote en el lugar más inesperado, entre herramientas manchadas de grasa y manos callosas capaces de reparar no solo máquinas, sino también corazones que habían olvidado cómo sentir.